Bien, continuamos con esta serie de la fortaleza. La maternidad es uno de los más grandes misterios de Dios, pues es la gracia más bella que es capaz de combinar virtudes que se perciben casi como que antagónicas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues imagínense a este par de mujeres, siendo tan fuertes, con tantos sacrificios en sus vidas, pero a la vez tan alegres y llenas de vida, tan entregadas a sus familias, a sus cónyuges y a sus hijos. También sabremos de boca de Rosana la historia de los santos y mártires del Bordo, Benjamín e Isis, y la aparición de la mamita María a Isis y dos niñas más. Y unos hermosos detalles que al menos a mí me pusieron a pensar las grandes bendiciones que caen tan cerca de mi vida. Así que toma tu café y disponte a disfrutar. Pues Sí, bueno, pues este me encanta saber cómo de una u otra manera el paso del instrumento, así como lo fue Lino y también pues Ana Cecilia Osorio en su momento, y esa búsqueda de la madre, ¿no? Esa búsqueda de la madre por que se mueve, eh, haga lo que tenga que hacerse, cosas que me maravillan de la maternidad en sí. Es decir, esa eh, búsqueda incansable de la madre por el bienestar de sus hijos. Y, y el Señor no se deja vencer en generosidad. La verdad es que a mí siempre me ha impactado muchísimo tu personalidad, tu alegría, el estar ahí siempre con ese tesón que veo en muy pocas personas. Eh, y no me cabe duda que es el Señor en ti que manifestado, se ha manifestado definitivamente. Humanamente, pues no es fácil, sin embargo, ese esfuerzo que no viene de ti, que no es humano, te tiene con una alegría que contagia y que empuja y que hace sentir a cualquiera de que uno no tiene problemas, que uno realmente debiera de estarse dejando de quejar y seguir adelante. Me gusta porque yo también en mi familia tengo sobrinos que son especiales. Dos de ellos tienen rasgos de autismo totalmente diferentes el uno del otro. He llegado a vivir el hecho de saber que en ellos está un angelito que, que nos bendice, que nos bendice, pone la vida en perspectiva. Así que me alegra muchísimo saber que tengo el honor de tenerte acá en esta velada tan bonita de oración. no, el honor es mío, Leito, si supieras, le digo yo al Señor, ¿y qué tal si me invitan a un café con Jesús con León? Me está haciendo entre mí, pero no, si hay personas que son más importantes, ¿cómo voy a querer yo estar ahí? Mira, No, el pero Señor, esto no es de importancia, esto no es de importancia. Además, toda toda esta locurita es del Señor. El Señor sabe en qué momento lo abre y en qué momento lo cierra. sí. Así que, y miren cómo ustedes van marcando la pauta, es decir, el Señor, yo voy escuchando, quiero estar atento y ¿escuchar qué? Escuchar al Espíritu. Mira que yo no había pensado, cuando estábamos hablando con Alba Marina al inicio, no había pensado que ella estuvo en casa de Carlos Hernán y Aurelida. Y no sé por qué sentí en el corazón en ese momento y decir, definitivamente yo tengo que hablar con Carlos Hernán y Aurelida porque allá hay una historia muy bonita. Y bueno, ya me la contarán ellos, pero yo me imagino en ese tiempo
Alba Marina, me imagino, o sea, tú los conociste antes de que ellos se fueran a Panamá. Claro, claro, como unos 8 o 10 años antes. Sí, claro, yo los conocí, allá era donde yo iba a las reuniones, yo iba pues de la casa fiscal del batallón, iba allá al barrio, a La Gaitana, que es donde se reúnen en Neiva, a la casa de ellos, ¿sí? Y, y aunque no fui tan testigo, porque pues como mi vida era, yo andaba con mi casa como una tortuga con la casa al hombro, viajando de un lado para otro, entonces no fui tan testigo presencial del momento en que ya el Señor los envía para Panamá y que ellos obedecen y que se van a sembrar la espiritualidad allá. Pero ellos, en la casa de ellos en Neiva, fue donde nació la espiritualidad, ¿sí? Esa casa es una casa muy bendecida, es una casa donde se dieron muchas actas, ¿sí? Y hay una bendición muy especial para esa casa. Dice, da una bendición muy especial a los administradores de esta casa porque el dueño soy yo, dice una de las actas. Entonces es una casa muy bendecida. Un antojadizo el Señor cuando se mete. Es que solo me imagino ver a Linito, porque también hay sus historias de Linito por acá, con Estados Unidos, con la casa de Dieguito, por ejemplo. Y así él tuvo como su momento. Entonces, él en su caminar como testigo, como ese amigo personal de Jesús, él se hacía se apropiaba de sus invitados, o sea, él lo tomaba todo tan a pecho, pero de una manera tan bonita y tan especial, que no me extraña que tú me estés contando eso también. Me supongo que contigo también, o sea, esa vez que llegó, que le pediste que fuera a su casa, me imagino que hubo algunas otras más experiencias con él también, con ustedes como familia. En esa ocasión vivíamos en Sogamoso, Boyacá. Y estuvimos en contacto con Lino y pues el Señor pone en el corazón que hay que hacer un seminario María Señal de Jesucristo allá en Boyacá. Entonces empezamos a coordinar para cuándo, pues fue justo para el 15 de agosto del año 2004, ¿sí? Día de la Asunción de la Virgen. En estos días estamos de aniversario de ese suceso. Entonces quedamos con Lino que él llegaba a mi casa el 14, pero por cosas del viaje no pudo llegar el 14, sino que llegó el mismo 15 y ese era un domingo y en la tarde era que se dictaba el seminario. Pero pues aquí viene algo muy curioso donde está la mano poderosa del Señor. Ese 14 de agosto amanecimos con un cilindro bomba en la casa, por fuera de la casa. Mi esposo era el comandante del batallón y... Déjame hacerte una pregunta ahí. Cilindro bomba. Los hijos de la Madre de Dios estamos en todas partes del mundo ya. Entonces, para un colombiano, un cilindro bomba puede probablemente entenderse muy bien, pero ¿podrías extenderte un poquito más? ¿Qué es eso? Como para ponerlo en contexto. Pues en la época, ¿cómo lo digo? En la violencia y en la parte histórica del país, la guerrilla y todos estos movimientos al margen de la ley, pues atacaban, volaban puentes, hacían muchos males, oleoductos y cosas con explosivos, ¿sí? Entonces, pues nosotros también fuimos como su objetivo, ¿sí? Y era un cilindro cargado con 30 kilos de explosivos con carga dirigida solamente contra la casa, contra nosotros, wow. ¿Sí? Entonces, en la mañana, ese sábado, era un sábado, pues van los soldados a dar una ronda alrededor de las casas cuando ven un cilindro contra la pared de la casa. Entonces, inmediatamente bajaron a la oficina donde mi esposo, él ya estaba en la oficina, y le dicen, hay un cilindro por fuera de la casa.
Entonces él mandó a 2 sargentos que fueran a verificar. Los sargentos fueron y miraron y creyeron que era una prueba de vulnerabilidad que les estaba haciendo mi esposo, a ver cómo actuaban ante cierta situación, y lo movieron. Cuando lo movieron, le vieron el reloj. Entonces ahí sí lo dejaron quietico y dijeron, no, esto sí es en serio, esto no es un chiste, esto es en serio. Entonces ahí sí, de una vez llegaron los de antiexplosivos, pues es la gente especializada en manejar ese tipo de material, Wow. y se lo llevaron. Entonces, ¿qué pasó? Que en el momento en que lo dejaron, ¿sí? Lo pudieron haber activado y no estaríamos contando la historia. Y en el momento en que los sargentos lo manipularon, también pudo haber sido activado y también no estaríamos contando la historia. Entonces fueron 2 momentos donde estuvimos en riesgo alto. 3 días antes, o sea, el 11 de agosto de ese año, eran los 20 años de la espiritualidad, y ese día estuvo en el batallón de visita el señor Milagroso de Buga, que estaba haciendo un recorrido por Colombia, y en Sogamoso están los padres redentoristas, que son los encargados de la imagen, y entonces allá estaba de visita, y logramos conseguir que entrara al batallón, hiciera un recorrido, y se rezó el Santo Rosario, y se fue para otra ciudad, ¿sí? Entonces, el comentario allá era que fue un milagro del Señor de los Milagros, porque estuvo visitando el batallón, o sea, nos selló, nos protegió, ¿sí? Y pues yo tengo una imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa, afuera en el jardín la tenía puesta, y entonces pues la medalla milagrosa, la Virgen también nos protegió. Entonces estuvimos con el milagroso y la milagrosa. Entonces el Señor nos dio la gracia de, pues el acta 1230 lo dice, de ser testigos de la ineficacia del malo y del poder de Dios, ¿sí? Wow. Entonces también el Lino sufrió una caída en el garaje de la casa. Eso te iba a preguntar. Para entender cómo fue el momento, el cilindro bomba fue, o sea, Lino ya estaba con ustedes cuando se dio eso, o sea, ¿cómo fueron los hechos en cuanto a las fechas? El 14 fue lo del cilindro. Ok, Y el 15 fue que Lino llegó. ok, ok. Tenía que haber llegado el 14, pero no llegó. ¿Sí? Llegó el 15. ¿Y qué le Llegó pasó a alrededor Lino? del ¿Por qué no llegó mediodía. el 14? Señor, ¿Qué le pasó a Lino? ¿Por qué no llegó el 14? él estaba haciendo un recorrido, él estaba en Monguí, Boyacá, en otro pueblo de Boyacá, Ajá. entonces no alcanzó a llegar. Ok, No ok. sé. O sea que andaba como en gira, ¿no? Él andaba como en una gira, sí, sí. Ah, ok. Listo, listo, listo. Wow. Entonces, no alcanzó a llegar. Entonces el 15 es cuando se da el seminario. Era un domingo. Y ese 15 llegaron a la casa, almorzaron, y después del almuerzo nos íbamos a dictar el seminario. Y él bajó al carro de ellos, salió de la casa a sacar algo del carro, y en el garaje de mi casa se cayó. Lino se cayó. Ok. Lino nos contó que no se tropezó con nada. Dijo, me metieron zancadilla, nos dijo. Se rompió la boca, se lastimó las manos, le dolía todo, y justamente se cayó frente a la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Ahí fue donde él se cayó. Mm. Entonces el acta dice que la caída de él frente a la imagen de tu madre y de mi madre pudo haber sido mortal, ¿sí? Pudo haber sido fatal, creo que es la palabra que dice, fatal. Entonces, él dijo, no voy al seminario, estoy muy adolorido, o sea, no estoy presentable, tenía la boca reventada, yo no voy al seminario. Pero después el Señor le dio nuevos bríos, como dice el acta, y y nos acompañó al seminario, y se dictó el seminario ese día. Eso fue el 15. El 16 a la madrugada llega el acta en mi casa, ¿sí? Ese día teníamos programado ir de paseo
a la Laguna de la Tota, que es un sitio donde uno va de paseo cada que llega alguien allá, uno, vámonos para la laguna, es un sitio muy bonito, ¿sí? Claro, Entonces claro. nos fuimos e hicimos un recorrido por la laguna, nos subimos en una lancha, y el Señor lo manda a bendecir en la laguna, que Muy bien. bendiga, ¿sí? Lino se queda, yo lo alojo en el oratorio de mi casa, yo tenía una casa bastante grande, los pude alojar a todos, eran 8, eran 9 personas, a todos los alojé cómodamente porque era una casa muy grande, que no es mía, era el batallón, ¿sí? Entonces ahí se quedaron y nos fuimos para la laguna. Ay, bueno, yo dejé a Lino, lo ubiqué en el oratorio de mi casa. Ok. Y el sacerdote del batallón, una vez que estuvo en mi casa, entró de visita a algo, entonces yo lo invité a mi oratorio. Le dije, padre, venga y conoce mi oratorio. Y me dice el padre, ay, señora Alba Marina, este oratorio tan bonito que usted tiene acá. Yo que soy cura y no tengo un oratorio en mi casa, y usted sí tiene un oratorio en su casa. Y dije, pues sí, padre. ¿Usted tiene el Santísimo? Dije, no, padre. Pues se lo voy a dejar. Y entonces me dio la gracia de tener el Santísimo en mi casa. Wow. Entonces yo alojé a Lino, le puse su cama en el oratorio, ¿sí? Por eso el margen del acta empieza a decir, tú estás en un lugar santo, que no lo escogieron para ti tus compadres, sino fui yo el que lo escogí para ti, para estar en unidad de amor contigo. Algo así dice. Entonces, por eso dice, estás en un lugar santo, porque estaba en mi oratorio, que estaba el Santísimo, ¿sí? Y ahí es cuando se da el acta a la madrugada, y en el desayuno nos comenta, Lino nos dice, pues por ahí le mandaron una razoncita, así me dijo. Entonces desayunamos y leímos el acta. Cuando terminó de leer el acta, pues yo le hice un comentario muy simpático a Lino, porque yo le dije, ay, Lino, el Señor se equivocó conmigo. ¿Cómo así que me bautiza disque gota de miel? Cuando yo soy un poquito amarguita y yo soy así. Entonces, yo no soy ninguna gota de miel. Entonces me dice, ay, comadrita, lo que pasa es que el Señor cuando da un nombre en acta, no es porque la persona sea eso, es porque tiene que llegar a ser eso. Entonces la misión suya es llegar a ser una dulce gota de miel. ¡Ay, terrible! Entonces llevo 16 años trabajando en ese aspecto y todavía le fallo al Señor en eso porque todavía no soy gota de miel. Bueno, el esfuerzo que es lo que importa, ¿no? Pero me llama mucho la atención, ahorita que estabas hablando, empecé a ver el acta, ¿no? Y el margen es impresionante. O sea, bueno, el acta en general es impresionante porque, como dices tú muy bien, pues prácticamente está diciendo, alégrense, no teman, especialmente, no teman. Solo témanle al Señor. Eh, a Dios honren, a Dios amen, a Dios adoren. O sea, es impresionante porque muestra la grandeza de Dios y de esa manera nosotros sentirnos pequeños, que hay una gracia en sentirnos pequeños. Pero de esa manera tan graciosa, me llama la atención el margen porque, sí, yo te iba a preguntar, yo dije, qué bonito en la expresión del Señor diciéndote, eh, estás en un lugar santo. Y ahora pues me hace todo el sentido del mundo, me hace todo el sentido del mundo lo que tú estás diciendo. Me llama la atención también cuando también te dice gota de miel, este, y, y habla de que este es el acta de la alegría. O sea, yo me pongo a pensar en el contexto en el que estamos viviendo hoy, ¿sí? Estamos en una pandemia, ¿cuánta gente no está pasando por momentos difíciles? ¿Cuántas personas creen que la situación que ellos están viviendo
y me incluyo, ¿no? Es decir, yo no estoy exento de eso, o sea, nos llegamos a desesperar un poco porque la situación no es fácil y sin embargo de eso sale algo mejor aún. Y yo creo que esto que estás comentando, o sea, esto es 2 días después, esta acta se da en la madrugada, 2 días después de que ustedes estaban lidiando cómo desarmar un cilindro bomba, que Linito se golpea, eh, que de una u otra manera el Señor le da esa fuerza para acompañarlos al final a ustedes. Yo me imagino que Linito debe haber tenido un semblante impresionante para que el Señor le haya inyectado esa energía. ¿Cómo fue ese seminario? Ese seminario, pues como todo lo del Señor, muy providente, pues me tocó dictar un paso, nos acompañó José Galás, él es de Sogamoso, él Mm. nació allá y cuando supo que Lino estaba allá, él era célula trinitaria con Lino y con Diego Arango, es la célula del carisma. Él fue y nos acompañó, él también dictó otro paso, ¿sí? Y fue muy providente, pero pues ahí llegamos, se dictó el seminario y no seguimos, o sea, quedó ahí porque pues yo ya salí trasladada, pues mi esposo salió trasladado para otro lado, entonces se sembró la semilla, pero el Señor lo promete que va a haber frutos. Entonces, ahí está, se hizo la Claro, tarea. claro. Sí. Y aquí veo también en el margen que dice, da una bendición especial a tu ahijado Miguel Ángel. Ya era su ahijado. Ya el niño tenía 1 año. Ah, ok. O sea que ya tenían, ¿qué te diré? O sea, el bautizo se había dado hace cuánto en ese momento. Hacía 1 año larguito. En julio del 2003 fue el bautizo. El Ah. 13 de julio, el día de la Rosa Mística, el niño fue bautizado. Y esto fue el 16 de agosto. Tenía 1 año, 1 mes. Oye, me llama la atención algo acá. No quiero, ¿cómo te diré? No quiero sugerir nada, pero a mí me llama la atención que dice, a quien lo predestino para mí. Eh, no sé, ¿qué? Son cosas del Señor, son misterios del Señor, solo Él lo sabe. Sí. Bendito Dios, bendito Dios. Y habla también de sus nietos, o sea que en ese momento también lo estaba acompañando sus nietos Sí, o sus nietas. sí, es que yo recibí 9 personas. Yo recibí a Flor de María, al esposo y las 2 hijas, a Oh, Margarita, al esposo y a los 2 hijos, y a Lino. Yo recibía 9 personas en mi casa. Entonces estábamos con los nietos de Lino y con mis hijos fuimos a la laguna. Entonces, por eso, bendice a tus nietos y a los otros hijos de tus compadres. O sea, también Paola y Camilo recibieron bendición ese día. muy bien, qué bueno, qué bueno. Y bueno, este es la segunda ocasión que alguien comenta, en este caso fuiste tú, que alguien comenta sobre las hijas de Lin. Entonces, bueno, pues aquí tomo nota de los nombres Sí, de Flor de María y de Margarita, ¿verdad? Margarita. Sí. Muy bien, muy bien. Y, y bueno, me gustaría, Rosana, de, de, de ese momento que con, viviste con Linito, donde él bendijo a Ivonne y te dijo esas cosas tan bonitas. ¿Eso fue, tienes alguna idea en qué año fue eso? Eso fue más o menos en el 2000, en el 2000. Ya, del 2000 al 2011 que fallece Linito. Me imagino ustedes tuvieron, eh, o Linito se dio la vuelta Por por, el sí, por el bordo. ¿Hay más experiencias al respecto? Fuimos a peregrinaciones, yo fui 3 veces a peregrinaciones a Marilandia, compartíamos con él. Hay un acta que ahorita no recuerdo, pero sí en el acta dice, dile a los del bordo que los quiero santos.
¿Será que lo lograrán? Algo así, no me acuerdo, pero hay un Wow. acta donde nos nombran. El Y se bordo. vivieron el bordo. Sí, y cuéntame una cosa. Yo me recuerdo, yo me recuerdo, eh, en algún encuentro llegaron los jóvenes del bordo. No me recuerdo en cuál fue, pero yo Uno de estaba San José. y los conocí. Fue en el mismo San José, claro, claro. Que conociste yo. ¿Y qué me puedes Sí. contar de los jóvenes del bordo? Los jóvenes del bordo, ahorita por gracia de Dios que se creó el grupo de jóvenes de mundial, hay varios ahí queriendo regresar, pues como todos los jóvenes, ¿no? Se dispersan en su mundo, pero siguen con la inquietud de la espiritualidad, escribiendo, preguntando. Hay algunos que me dicen que les envíe las actas y sí, hay muchos que tienen todavía la inquietud de estar en la espiritualidad. Y el Señor sabrá en qué momento los volverá a traer, ¿no? Impresionante. Sí, porque sí me recuerdo de eso, me recuerdo de eso. Y yo tengo entendido que ustedes me comentaron sobre una parejita ahí, papá, hija. ¿Cómo es esa historia de ellos? Son del bordo también, ¿no? Benjamín e Isis. Benjamín e Isis. Benjamín y Isis estaban ellos conocieron a Linito, fuimos en una peregrinación a Marilandia un 16 de junio del 2000. Ellos mueren un 14 de enero del 2002, 2 años después de haber ido a Marilandia. En esa ida a Marilandia, al hacer el Vía Crucis, le dice Linito a Benjamín que fuera a traer el Cristo. Y él va a una amiga recordándome, me dice que cuando fueron a recoger el Cristo, les olió a incienso. Y en esa peregrinación solo cargaron el Cristo Benjamín y Isis. Nosotros no entendíamos los signos del Señor para nada. Uno va atando todo después, ¿no? Cuando ya han pasado las cosas. Isis pequeñita, nos decían que no nos podíamos separar en Marilandia en la peregrinación y Isis se suelta y se va con 2 niñas, por ahí hay una fotico, y se va y la Virgen allá se le revela a Isis y le dice, ¿te quieres venir a vivir conmigo? Yo te voy a traer a vivir conmigo. Isis le dice a la madre, sí, quiero, y le regala unas estrellitas. La niña en la peregrinación nos contó que la Virgen se le había revelado que le había regalado las estrellitas y que le había dicho que se la iba a llevar a vivir con ella. No entendíamos. Nosotros, bueno, qué bonito que le regaló ese signo a la niña. Estando en un programa que todavía lo dan en el bordo, Buenos Días Jesús se llama. Un lunes, 14 de enero, llegan unos sicarios, confunden a Benjamín y lo asesinan y la niña se le tira encima, no maten a mi papito, y le pegan un tiro a la niña. Y murieron hablando de la espiritualidad y hablando del Señor ese día. Y el Señor, en marzo 17 del 2002, eso fue en enero, a los 2 meses, en el acta los nombra. Y nombra también a Maribel, porque Maribel pues fue al preencuentro, íbamos a tener un encuentro de la espiritualidad, y fuimos al preencuentro. Linito, al bajarnos del bus, sale con el Señor de los Despojos, y se lo pasa a ella, y a él le hacía una oración. Yo no estuve en ese momento, y después el Señor regala ese día el acta donde los nombra santos y mártires del bordo. En la exhumación de los cadáveres, que me cuenta una de las familiares, de Benjamín encontraron como 2 o 3 huesitos, y de Isis solo el vestido. Oh, increíble. Básicamente aquí está el acta, es decir, la 1163, ¿no? La 1163. En el día de ayer conmemoraban a la vez 62 días del martirio en acción de 2 miembros de la espiritualidad trinitaria, cristocéntrica, mariana, eclesial y eucarística. Hijos de la Madre de Dios, los santos, Isis Johanna y Benjamín Díaz, hija y padre del bordo Cauca,
cuando pregonaban mi palabra en el programa Buenos Días, Jesús, de esta espiritualidad. No viste el paso del dolor, esperanza a la alegría gozosa de Maribel, la madre y viuda al asistir al encuentro ayer para preparación del gran encuentro que tendrán en julio. Eso es un signo. Lean los signos de los tiempos. Impresionante. ¿Y dónde están aquí? Esta foto es obviamente donde ellos estaban enterrados o están En el enterrados. cementerio, sí. Ahí estábamos con Jonathan, ahorita sacerdote, que fue, por gracia de Dios, a mi casa a visitarnos con el diácono Emanuel, que ahorita es diácono, y estuvieron una semana evangelizando a los jóvenes y compartiendo con nosotros allá en el bordo. Increíble. Y quisieron ir a la tumba y pues fuimos. Aquí están ellos en Marilandia, Benjamín Isis, y con el perrito que tenía Linito en ese tiempo. Que ese perrito parecía bravo, pero no, él salía a saludar a todo el mundo. Y esas niñas que aparecen ahí con el Señor de la Acogida, son con las que ella tuvo La experiencia, sí. la experiencia. ¿Fueron con ellas dos? Sí, con ellas dos la Virgen les habló. Wow. ¿Y ellas dónde Pero están? solo le dijo a Isis que se la iba a llevar a vivir con ella, ¿no? Solo fue a Isis. Solo fue a Isis. Impresionante. Y acá estas también. También dos hijos de los que iban en peregrinación, ajá, con Isis. La muerte de ellos fue muy dolorosa para todos los del bordo, para los niños, los adultos, fue algo bien triste. Les voy a contar algo que Maribel nos contaba. La noche, el día anterior, ellos por gracia de Dios recibieron la Eucaristía, Isis era acólita, o sea que ellos se fueron con su Eucaristía y todo. Entonces que esa noche sí les había dado muchísimo, muchísimo calor, que había una salchicha en la nevera, y ella nos dice que no debemos guardar nada, decía Maribel. Había una salchicha en la nevera y la niña se la pide a Mari. Le dice, mami, dame la salchicha que tengo hambre. Entonces María le dice, no, mami, mañana aquí te doy de desayuno. Mami, regálamela. No, mami, acuéstate que es para tu desayuno. Se olvidaron, se acostaron y a los días arreglando las cosas, María encuentra la salchicha y pues se agarra a llorar porque les pasó todo lo que tuvo que pasar. Pero bueno, creo que la historia, volvemos al momento de la fe, ¿no? El Señor lo aclara en el acta. Son santos, santos de nuestra espiritualidad. Y ahora que está existiendo este pequeño brote de los niños, de los jóvenes, pues yo creo que este es un momento para también pensar en Maribel, en su intercesión, para con todos estos niños y estos jóvenes que, como dices tú, Rosana, pues de vez en cuando se pierden, pero regresan. Y entonces Sí. hay un reencuentro muy bonito que a todos nos sucede, ¿no? En ese altibajo de la vida, ¿no? Pero sí definitivamente creo que como uno de nuestros santitos de la espiritualidad, obviamente a nuestro nivel, en nuestra prudencia, en nuestro círculo, ¿no? Porque pues si la iglesia todavía no los declara santos, pues seguirán en esa prudencia, en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones para pues lograr que algún día nuestra Santa Madre Iglesia los llegue a llevar un proceso, ¿no? Sería muy lindo. Y todo este tipo de procesos nacen ¿de qué? Del fervor de la feligresía, del laicado, es decir, de la misma fe popular, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí los tendremos en nuestras oraciones definitivamente. Es un testimonio hermoso porque es una entrega, no importa que la muerte haya sido un poquito aparatosa, y digo no importa en el buen sentido, ¿no? Es decir, no quiero quitarle
perspectiva, el ángulo de la manera desafortunada en cómo se dieron las cosas, pero sí por lo menos saber, teniéndolo en el corazón, que ellos estaban en gracia. Y esa es la gran promesa, ¿no? Mantenernos en la gracia, mantenernos enfocados, porque eventualmente la muerte nos llegará a todos. Entonces, ¿cómo Así estar es. pero excelente, muchas gracias. Yo creo que el tema del bordo adquiere una importancia bastante fuerte, ¿no? Es decir, y yo estuve ahí cerca, estuve también con los jóvenes en el encuentro de San José. Eso adquiere, por lo menos en mi corazón, adquiere un elemento nuevo, un aspecto nuevo, una forma de ver de una manera más especial. Pero bueno, así que, Alba Marina, tú eres una persona que nos hemos venido conociendo por mucho tiempo. Si hay alguien que yo podría decir que tiene una fe muy especial en nuestras enseñanzas, esa eres tú. La verdad es que yo te admiro muchísimo por esa manera tan determinada de ser tuya, cosa que a mí me gusta porque me invita a escudriñar más, a escrutar, como dice el padre Fernando, a escrutar más a fondo en los detalles, a ser un poquito más contemplativos. En las actas no hay una coma, un punto que esté de más ni de menos. Entonces, me gusta como ponerle mente a esos pequeños detalles. Y bueno, hemos tenido un caminar juntos, disfrutando de las actas, compartiendo los enfoques, cosa que a mí me ha enriquecido muchísimo. Sé que tú has estado también involucrada en cosas que el Señor también te ha puesto en el corazón. Por ejemplo, bueno, manuales. Yo sé que tú también has estado también enfocado, me has compartido a veces hasta documentos que el Señor te pone en el corazón y que edifican muchísimo. Estamos viviendo unos momentos muy bonitos en donde hay una sed impresionante, sobre todo por el tema de la enseñanza. Yo miraba en esa misma acta del 16 de agosto del 2008, no, 2004. 2004, perdón, sí, 2004, donde prácticamente hablaba de que eran los 20 años de la espiritualidad en ese momento, o sea que se acaba de cumplir el 16 aniversario de ese rescate del Señor, de ese cilindro bomba, ¿no? Sí. Entonces, a mí me llama mucho la atención el que ahí habla de una campaña, ¿sí? Y el Señor habla de muchas campañas. O sea, el Señor nos ha puesto tareas, que no las hemos cumplido, esa es otra historia. Pero de que definitivamente nos podemos mantener ocupaditos, eso es algo muy, muy simpático. ¿Qué experiencia te ha regalado todo eso? Cosas que has sentido pues de cerca con respecto a las enseñanzas en tu fe, en tu vida cristiana. Bueno, antes de responder la pregunta, me voy a ir hacia atrás. El Señor ha tenido a bien conmigo purificarme en la prueba del dolor hasta no más decir. El acta 656 dice, y el dolor físico y el dolor moral cayeron sobre mí con todo el peso de todos los dolores. Cuando yo estaba viviendo el dolor físico, yo decía, bueno, el dolor moral no es conmigo, es solamente el físico. El dolor físico mío fue una enfermedad que nace a partir de un embarazo que no es un embarazo normal, sino anormal. El médico, el oncólogo decía que de 1 millón de fecundaciones se da un embarazo molar. A mí me sucedió, me gané esa lotería. ¿Eso qué quiere decir? Me voy más atrasito.
Cuando nos casamos, nosotros pensamos que el número ideal de hijos eran 3 y queríamos tener 3 hijos. Cuando Camilo tenía 3 añitos, pues era la hora de como encargar el otro, porque se llevaban 3 años Paola y Camilo, entonces es hora de encargar el otro. Quedé embarazada y en el primer control ecográfico apareció el feto completo, pero muerto. Entonces me hicieron el legrado, todo el procedimiento quirúrgico, y entonces pues perdí un embarazo. Como año y medio después, 2 años de eso, hicimos el intento del tercer hijo. Efectivamente quedé embarazada, pero fue un embarazo espontáneo. Se me vino el embarazo, perdí el embarazo. Entonces ya tengo 2 pérdidas de embarazo. Espontáneos, involuntarios. Luego, 2, 3 años después de eso, quisimos encargar otra vez el tercer hijo. Insistíamos en querer tener el tercer hijo porque nuestros hijos fueron deseados y buscados. No fueron al azar, ni por equivocación de cuentas, ni por nada de esas cosas. Fueron deseados y buscados. Entonces queríamos el tercer hijo y nada que llegaba el tercer hijo. Entonces hicimos el tercer intento después de un antecedente de 2 pérdidas. Fue cuando el embarazo molar. ¿Eso qué quiere decir? Que hay fecundación, pero no se forma el embrión, sino que se forma solamente placenta. Entonces me hacen el procedimiento quirúrgico, que es un legrado, ¿sí? Y para la mayoría ese es el punto final. Para Alba Marina fue el punto seguido, porque de 1 de 100,000 legrados, la mola vuelve y nace. Entonces me gané 2 loterías sin haberlas comprado. Entonces me gané el embarazo molar y me gané que la mola volvió y nació. Como volvió a nacer esa mola, entonces me pusieron quimioterapia, porque la mola produce metástasis y se puede ir a hígado, pulmón o cerebro. Afortunadamente nació en el útero otra vez. Entonces eso es un cáncer en el útero, no de útero, sino dentro del útero. Entonces me ponen quimioterapia. Cuando el oncólogo me dice es un cáncer, yo quería que la tierra se abriera y me tragara, porque que le digan a uno usted tiene cáncer. Bueno, cuando empecé el tratamiento, y entonces yo llamé a Lino y le dije, Lino, mire lo que me acaban de decir. Lino, ¿por qué a mí me da esto? Pues, ¿por qué si yo voy a misa, si yo me confieso, si yo Me dice, porque el Señor da esos regalitos a las personas que ama. Yo no entiendo esos regalos. ¿Cómo así que un cáncer es un regalo? Yo no lo entiendo. Pues en el momento no lo entendí, pero ya, como decía Rosana, uno va entendiendo las cosas del Señor. Recibo todo el tratamiento de la quimioterapia. Me visitaban, tenían más cara de muertos los que me visitaban que yo, porque yo tenía que darles ánimo a los que me visitaban, yo desde mi lecho de enferma, decirles, tranquilos que yo de aquí me paro, tranquilos que yo de aquí no me voy a morir, pero pídale al Señor y pídale al Señor. Paola con 9 años, Camilo con 6 años, y yo decía, Señor, déjame ver mis hijos realizados, Señor, si yo me voy, pues les ponen una madrastra, ¿y quién los va a criar? No, Señor, Señor. Entonces ahí fue cuando Lino me enseñó a amar y a conocer a San José. Yo empecé a conocer y a leer y a estudiar y a orar y a hacer las novenas de San José, a pedirle mi salud, que me diera la salud. Yo tenía control de oncología todos los martes, ¿sí? Y en ese año, el 19 de marzo era un martes. Y yo decía, yo tengo que ir a Marilandia ese martes 19, pero ¿cómo hago? Si yo siempre que voy al oncólogo toda la mañana estoy allá. Sí, toda la mañana. Entonces le decía yo a San José, yo quiero ir a Marilandia, alláname el camino, ábreme caminos para yo poder ir a Marilandia ese martes 19 de marzo. Pues efectivamente fui al oncólogo
Cosa de Dios, me atendieron de primera. Cosa de Dios, yo a las 9 de la mañana estaba libre, sin nada que hacer. Wow. Pues me fui para Marilandia. Me fui manejando, me fui con una anemia nilatenaz porque yo empecé mi quimioterapia con mucha anemia, porque como les dije que me gané 2 loterías seguidas, ¿sí? Entonces después del primer legrado perdí sangre y a los 20 días me hacen otro legrado, perdí más sangre. Entonces yo estaba más blanca que esta blusa. Yo estaba pálida, 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 anémica. Y así me fui para Marilandia, con la intención de ir a la ermita de San José. Cuando llegué a Marilandia, pues me encontré 2 bastones que me ayudaron a subir a la ermita, porque yo no tenía alientos. Los glóbulos rojos son el oxígeno del cuerpo, y como yo no tenía glóbulos rojos porque estaba anémica, pues yo no tenía oxígeno, entonces yo estaba asfixiada. Y entonces el general Zuluaga y su esposa Miriam, que son los papás de Ángela Zuluaga, fueron mis 2 bastones con los que yo me apoyé para poder subir a la ermita. Llegué a la ermita agitada, 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 yo no podía respirar, yo estaba asfixiada, asfixiada. Medio me recuperé, medio pude respirar y le dije, bueno, San José, aquí estoy. Vengo a dejar mi enfermedad aquí en esta ermita, porque yo soy madre y mis hijos me necesitan, y mi esposo también. Entonces yo no quiero cargar más esta enfermedad. Ya cumplí todo el requisito, todo el protocolo médico. Ya hoy, 19 de marzo, el oncólogo me dice, está terminado el tratamiento, pero tenemos que seguir el control, porque usted tiene un antecedente que vuelve y nace. Entonces, puede que vuelva y nazca por tercera vez, ¿sí? Entonces, yo las tengo que seguir controlando. Entonces, vamos a seguir haciendo los exámenes todos los lunes y usted sigue viniendo todos los martes. Pues, ese martes el oncólogo me ha dicho terminado tratamiento. Entonces, yo iba con esa esperanza y con esa fe en que ya, San José, aquí dejo ya terminé mi tratamiento, ya no más, esto es muy doloroso, esta enfermedad es muy tenaz, esto es terrible, la sintomatología que produce esa droga es muy fuerte. Entonces, uno ahí sí sabe qué es no poder dormir, uno ahí sí sabe qué es estar incapacitado, uno no le da gracias a Dios, o personalmente darle gracias a Dios porque puedo caminar, porque estoy bien, porque tengo mi salud. Entonces, yo le decía al Señor con esa oración que es sangre y espíritu del uno y trino, lávanos, confórtanos, sánanos, libéranos. Yo le agregué otra palabra. Yo le decía al Señor, transfúndeme, ¿sí? Era la 5ª palabra, transfúndeme. Siempre yo la terminaba con transfúndeme. Señor, dame tu sangre porque mi sangre no está, mi sangre, yo estoy anémica, no. Y glóbulo rojo que nacía, glóbulo rojo que la quimioterapia mataba. Entonces yo estaba muy anémica. Entonces el Señor me sostuvo, tuve la gracia, tuve una bendición muy especial, muy especial. Quedamos en continuará con este relato tan conmovedor de Alba Marina, con tan impresionantes e increíbles padecimientos. El desenlace de esta búsqueda de Dios a través del dolor, que es precisamente el cierre de esta serie de La Fortaleza, será el próximo domingo a esta misma hora, con olor a café, con olor a Jesús. Qué belleza saber que Linito sea tu compadre o tu padrino. Y qué belleza saber que un acta se vuelve tan personal y tan íntima. Definitivamente todos estos testimonios son una invitación del Señor para disponernos a agudizar nuestros sentidos del cuerpo y del alma. Porque ten seguro que el Señor quiere hablarnos directo, con nombre propio. Aunque no se abordó en este segundo episodio, no he podido dejar de pensar en Ivonne, la hija de Rosana. Mi niña, que me derritió el corazón allá en Cali como cera, como lo dice el Salmo 22.
no me cabe duda. Pienso que Ivonne es un ángel para Rosana y toda su familia. Y más aún, en definitiva, Ivonne es el ángel bajado del cielo que está con nosotros. Y eso nos debe animar. Esta santita tiene una gracia especial. No conoce el pecado, ni lo conocerá. Por eso es una almita en la que nos debemos regocijar. Es la bendición de los jóvenes del Bordo. Es la bendición de los jóvenes hijos de la Madre de Dios. Es la bendición mía y tuya. Dios sea bendito por darnos a Ivonne.